Gloria al nombre de Jesús. Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor Jesucristo. Allí mismo donde leímos al iniciar en Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a empezar entonces una nueva serie de temática. Vamos a ver en cuántas clases salimos. Amén. Con el tema la salvación neotestamentaria. La salvación neotestamentaria. Efesios el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Demos gloria al Señor. Siéntese, tengan la bondad. La salvación neotestamentaria. La palabra neo quiere decir nuevo, o testamentario, de este testamento. Sabemos que la Biblia, por ejemplo, se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Amén. Un antiguo contrato o nuevo contrato. Muchas personas le dan otros adjetivos: antes de Cristo o después de Cristo. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de la salvación en este tiempo, para este nuevo pacto que el Señor Jesucristo. Por eso el versículo dice: mas ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que en el contexto de las Escrituras, la salvación significa liberación de todo el poder y los efectos del pecado. Sabemos que el pecado produce muerte, y no solamente muerte física, porque podemos notar, por ejemplo, muchos jóvenes empiezan a pecar desde muy jóvenes, desde adolescentes, y terminan su vida muy jóvenes también, ¿cierto? Hay muerte física, pero también trae muerte espiritual. Pero la salvación nos libra, nos trae liberación de todo el poder y de los efectos del pecado. Nos libera de las cadenas del error, sean doctrinales, sean espirituales, sean físicas, porque hay cadenas físicas, cadenas espirituales y cadenas muy fuertes que realmente solamente el poder del Señor Jesucristo puede librar y puede romper todas esas cadenas. Pero sobre todo la paga, ¿no? Allá el final, porque la paga del pecado es muerte. Así que antes, sin Cristo, no teníamos esperanza, pero ahora con Cristo tenemos esperanza. Ya si morimos, la Biblia dice: para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Y tenemos la esperanza que si pasamos a la eternidad, si tenemos que ir al polvo de la tierra, tenemos la esperanza que de allí nos levantará el Señor Jesucristo un día. La persona que nace, la Biblia dice, por ejemplo, el salmista: en pecado me concibió mi madre. Cada que nace una persona, esa persona está predispuesta a pecar. Entonces el enemigo le pone el sello y le dice: este también es mío, este también es mío. Pero gracias al Señor Jesucristo, que la Biblia dice que en Él no hubo pecado. Por lo tanto, la muerte no pudo retenerlo y tuvo que soltarlo. Hay un salmista, hay un salmo que dice que su santo no verá corrupción, hablando de Jesucristo. Amén. Ahora nosotros en Cristo tenemos también la liberación de esa muerte, la muerte eterna. La persona que recibe al Señor Jesucristo, la persona que cree en Él, la persona que le recibe a Él como Padre, entonces
tiene esa esperanza de no quedar muerto eternamente, sino también de vivir eternamente. Todo aquel que pone por obra su palabra, todo aquel que vive para Él. Así que los efectos del pecado ya no tienen peso sobre nosotros. Este tema de la salvación tiene aspectos pasados, presentes y futuros. ¿Por qué pasados? Porque el versículo lo decía ahora, lo que quiere decir que antes. Y si usted lee los versículos anteriores, por ejemplo el versículo 12 dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que la salvación tiene efectos en el pasado, porque a partir que usted y yo le entreguemos nuestra vida al Señor, el Señor se olvida del pasado. En el bautismo queda todo el pasado, todo lo que éramos, o lo que hicimos, todo muere allí y empieza una nueva vida en Cristo Jesús. En este momento, en la salvación, también hay efectos en el pasado para las personas que murieron con esta esperanza de salvación. Para las personas que murieron mirándolo a Él de lejos y esperando en estas promesas. Hay salvación para el tiempo presente. Si alguien llega en este momento y se arrodilla y le dice: Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador, hay salvación todavía en el nombre del Señor Jesucristo. Y mañana, el mañana no lo conocemos. Nosotros no podemos predicar el mañana. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Con Cristo es hoy, pero si mañana el Señor no ha venido y alguien mañana se dobla sus rodillas, reconoce al Señor como Salvador, también hay salvación para él mañana. Pero esta salvación, cuando se refiere al futuro, se refiere en el mañana, ya en el futuro, en la vida eterna. Amén. Así que esta salvación tiene trascendencia en la eternidad, en el tiempo pasado, tiene trascendencia ahora y tiene trascendencia en el futuro. La persona que está en Cristo tiene la esperanza de salvación. La persona que está en Cristo tiene la esperanza de la vida eterna. Aleluya, porque hay salvación en el nombre de Jesús. Para este tiempo la salvación es fácil. Creo que en uno de los temas que tratamos aquí dijimos que algunas personas dicen: yo hubiera querido estar en el tiempo de Jesús para verle, para conocerle, para escucharlo hablar. Otras personas dicen: yo hubiera querido estar en el tiempo del apóstol Pablo, yo hubiera querido estar en el tiempo de Pedro. Pero déjenme decirle que si usted hubiera querido estar en ese tiempo, también tendría que estar en el tiempo del circo romano. También tendría que haber pasado por la persecución, también tendría que haber pasado por las catatumbas, también tenía que haber sido a lo mejor decapitado, también tendría que haber caminado. Y el apóstol Pablo nos habla de todo lo que él vivió: naufragios, hambres, golpes y tantas cosas que él pudo vivir, y todo por el Evangelio. Pero hoy en día, ¿quién sufre por el Evangelio de esta manera? Yo no creo que en este tiempo alguien sufra por el Evangelio de esa manera, pero sí tenemos resistencia espiritualmente. Antiguamente el campo de batalla era físico, ahora es espiritual, aquí en la mente. Ahora el campo de batalla es aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Aleluya, la salvación está al alcance de su mano. Es sino que una persona
reconozca al Señor, es sino que una persona se humille, es sino que una persona le diga al Señor: Señor, entra a mi vida, toma el control de mi vida, muéstrame qué tengo que hacer. Es sino que una persona se ponga a leer la Biblia con fe, y la misma Biblia le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero la salvación está allí al alcance de la mano de todos nosotros. Pero a veces el ser humano no nos gustan las cosas fáciles. Cuando todo está bien, hasta ni venimos a la iglesia. Cuando todo está bien, ni oramos. Cuando todo está bien, ni siquiera nos esforzamos en levantarnos en la madrugada, en ir a visitar, en hablarle del evangelio a alguien, cuando todo está bien. Pero cuando viene el momento difícil, cuando viene la enfermedad, cuando no hay empleo, cuando no hay economía, a lo mejor allí sí empezamos a buscar de Dios. Y así somos todos los seres humanos, lastimosamente. Pero déjenme decirle, hay salvación todavía en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta hoy, hasta este momento, le puedo decir que hay salvación. Más adelante no les sabré decir, pero hasta este momento hay salvación, y que es fácil. Arreglar con Dios es fácil. Arreglar con Dios es muy fácil. La Biblia dice: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero hay corazones duros. Quiera Dios que encuentre en nosotros un corazón sensible a su palabra. Salvación por gracia, por medio de la fe. A veces parece ser que necesitamos ser como golpeados, como atacados, como para poder buscar la presencia del Señor, ¿no? Pero qué bueno también agradecerle a Dios, levantarse un día en la mañana y decirle: Señor, no tengo problemas, pero me voy a arrodillar a darte gracias porque no tengo problemas. ¿Cierto? Qué bueno también arrodillarse, qué bueno sacar un día de oración y ayuno en agradecimiento a Dios porque no tenemos problemas, porque todo está bien, porque hay economía, porque hay empleo, porque hay salud. Qué bueno también darle gracias a Dios por eso. Así que ahora la salvación tiene un medio, hay un canal, y es la fe. Lo acabamos de leer aquí en Efesios el capítulo 2 y el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay nada que una persona pueda hacer para salvarse a sí misma. La persona puede ser muy inteligente, la persona puede ser muy sabia, la persona puede haber alcanzado unos títulos universitarios, el más alto, puede ser un PH en lo que a él le gusta o en el fuerte de él, pero eso no le sirve para salvación. Puede ser una persona muy letrada, puede ser una persona muy rica, puede ser el dueño de medio mundo, pero su dinero tampoco le sirve para la salvación. Así que el ser humano, llámese como se llame, no hay nada. Una persona no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Ninguna cantidad de buenas obras o adherencia a las leyes le puede salvar. Hay personas que dicen: no necesito ir a la iglesia, no necesito estarme arrodillando, no necesito estarme dando golpes de pecho, como dicen algunas personas, no necesito asistir a ningún centro de culto, solamente en mi casa yo hablo con Dios, yo hago buenas obras, pero esas obras no te sirven para salvación. Ninguna cantidad de buenas obras. Conocemos personas que crean fundaciones y llenan containers para llevarlos a las zonas más pobres, llevan medicina, médicos que hacen cirugías gratuitas porque sienten en su corazón ayudar al semejante, y eso está bien, pero eso no te sirve para la salvación. Aleluya. La Biblia dice: porque por gracia sois
salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es la gracia entonces? La gracia es el don inmerecido de parte de Dios para nosotros los seres humanos. Es el regalo de Dios para nosotros los seres humanos, pero es un regalo inmerecido, no lo merecíamos. Creo que a todos nos gustan los regalos, ¿verdad? A mí por lo menos me gustan los regalos. Es un bonito detalle cuando dicen, pensé en ti, te traje esto. Es bonito, ¿verdad? Y el Señor pensó en nosotros también. Él no abandonó su obra. Aunque cada uno nos levantamos, nos fuimos, levantamos nuestro puño contra Dios y fuimos desobedientes y no obedecimos su palabra, pero el Señor no se quedó tranquilo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos perdimos, no teníamos esperanza, no había nada, vagábamos por allí sin rumbo, éramos como unas hojas secas, pero ¿sabe cuál es el fin de las hojas secas? El fuego. Y así mismo es el final de una persona sin Cristo, el fuego. Lo espera el fuego, el infierno. Allá el fuego eterno lo espera. Pero el Señor no se quedó así. Él vino a buscarnos y nos trajo un regalo muy grande, que es la salvación de nuestra alma. Él nos trajo este regalo, no lo merecíamos. Ninguno de nosotros buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Ninguno de nosotros le amamos a Él, Él nos amó primero. Amén, eso es lo que dice la Biblia. Hoy nosotros le amamos, pero porque Él nos amó primero a nosotros. Así que la gracia es el don de Dios inmerecido para nosotros, porque nosotros no lo merecíamos. ¿Qué hiciste tú para merecer esta salvación? ¿Qué hice yo para merecer esta salvación? No hicimos nada, éramos pecadores, igual que todos, éramos la escoria del mundo, hacíamos lo malo, ofendíamos a Dios con pensamientos, con palabras, con hechos. Nos gustaba estar en el pecado y ofendíamos a Dios. Pero a Dios, con todo y eso, nos miró con ojos de misericordia. Nos miró con gracia. Como cuando usted ve a una persona que está muy necesitada, y a lo mejor que está muy enferma y que está por allí, está tirada en la calle, y usted siente esa compasión. Así nos vio el Señor. Ese mismo sentimiento tuvo el Señor con nosotros. Aleluya. Y Él dijo, ¿qué hago yo aquí sentado, sabiendo que mi pueblo es llevado cautivo, y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar? ¿Qué hago yo aquí? Y se oyó la voz de Dios cuando dijo, por tanto yo mismo iré y los salvaré. Aleluya, vio esa condición mísera. Así que la salvación es un regalo gratis de parte de Dios para nosotros los seres humanos. Eso es la salvación, un regalo de Dios, la cual el hombre no puede merecer o ganarse. Por mucho que usted y yo hagamos algo, no nos podemos ganar la salvación. La Biblia dice, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, eso hicimos. Y si a veces ni siquiera llegamos a hacer lo que Él nos mandó, imagínense. ¿No? Siervos inútiles somos. Así que nadie, absolutamente nadie, aunque Dios lo use, aunque Dios le dé la oportunidad de ir a tal país a evangelizar, a ganar, a predicar, y muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad, con todo y eso, usted tampoco se merece la salvación. Ningún ser humano nos merecemos la salvación, pero a Él le plació en su corazón dárnosla, regalárnosla, obsequiárnosla.
Aleluya. La obra propiciatoria de Jesucristo ha hecho disponible este regalo de la salvación. Ya hablamos de la propiciación, ¿verdad? Que es aplacar, que es quitar la ira, que es enmendar. Y por eso el versículo que leímos como base: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero Pascual, la sangre que no tapa el pecado, sino que quita el pecado, elimina el pecado y elimina también o quita la ira que Dios tenía con el ser humano, o la ira que tenía con el ser por haber pecado. En esa sangre que vertió el Señor Jesucristo, en esa sangre hay propiciación, en esa sangre hay salvación, en esa sangre hay perdón de pecados, en esa sangre hay un acercamiento a Él. Aleluya. Por medio de la sangre nos podemos acercar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que la obra propiciatoria de Jesucristo ha hecho disponible este regalo gratis de la salvación. ¿Por qué gratis? Porque el Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Ese precio lo teníamos que pagar nosotros. Ese era el precio que nosotros teníamos que sufrir, la muerte. Pero el Señor vino, y la Biblia dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el juicio de Dios cayó allí en Jesucristo. Todo el juicio de la divinidad cayó en él. Por eso en la cruz del Calvario, cuando está allí el Señor, la tierra tuvo que temblar, el sol no dio su resplandor, la tierra se oscureció, las rocas se dieron una con otra, porque ahí estaba pasando algo grande, algo extraordinario. Allí se estaba peleando la batalla más grande que ha podido existir en toda la historia de la humanidad. Allí estaba el Señor proveyendo salvación para usted y para mí y para toda la raza humana. Allí el Señor estaba abriendo el camino para que nosotros tuviéramos entrada al reino de los cielos. Allí el Señor estaba abriendo el camino para que todos los que quieran entrar por Él puedan llegar, o podamos llegar a alcanzar la salvación de nuestras almas. Aleluya. Allí se estaba pagando, allí se estaba dando el pago. Por eso el Evangelio hoy es fácil para nosotros. Es fácil. Es sino creer en el Señor Jesucristo. Es sino obedecer su palabra. Porque el tema que vamos a tratar en el siguiente culto, vamos a tener que hablar de la fe salvadora. Porque hay muchas clases de fe, pero hay que creer en el Señor Jesucristo. Y la fe no es solamente decir: yo creo en el Señor y creo a mi manera. No. La fe incluye algo más. Aleluya. Así que tenemos salvación gratuita en el nombre del Señor Jesucristo. Y la única manera de recibir la salvación es creer en Jesús y creer en la suficiencia del sacrificio que sucedió allí en la cruz del Calvario. Un solo sacrificio, pero con ese solo sacrificio basta para la salvación de toda la raza humana. No se necesita otro sacrificio. No se necesita que el Señor venga otra vez a morir en la cruz del Calvario. No, Él ya va a venir, pero ya no va a venir a sufrir. Ya no va a venir a que le peguen, a que lo golpeen, a que lo crucifiquen. Ya Él no va a venir así. Ya Él va a venir es para salvarnos. Ya Él va a venir es para decir: fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Ya Él nos va a decir: creíste en mí, creíste en mi palabra, por lo tanto
viviste para mí, por lo tanto tienes entrada al reino de los cielos. Aleluya. No sé si alguien en esta noche quiera recibir al Señor, quiera creer en Él y quiera creer en el sacrificio que es suficiente para salvación. El sacrificio de la cruz del Calvario es suficiente para salvación. Un coro muy antiguo, me gusta mucho. Esa sangre que vertió Jesús fue la causa de mi salvación. Cada gota derramada era mancha que limpiaba del pecado que moraba en mi corazón. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a dejar hasta allí. Y cuando el Señor nos dé la oportunidad de volver a reunirnos, volvemos a seguir hablando acerca de este tema de la obra salvadora o de la salvación neotestamentaria. Amén. La salvación para este tiempo, la salvación